Bienvenidos al consultorio psicológico de la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur, en coordinación con la Escuela Profesional de Psicología y del área de proyección social. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que está relacionado al proceso, al entendimiento del deterioro cognitivo leve, y para ello hemos invitado a María del Carmen González Valdelomar. Ella tiene una diplomatura en neurociencia de la demencia, gestión del talento humano y bioética. Entonces, todos están invitados a poder seguir la secuencia primero de la exposición y posteriormente las preguntas, ¿no? Dudas que se generen luego de la explicación. Muy bien. Entonces, entendiendo el deterioro cognitivo leve, a cargo de María González Valdelomar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Su audio, por favor. Perfecto, bueno, muchísimas Ahora gracias a sí. ustedes por la invitación. En realidad el tema del deterioro cognitivo leve es de suma importancia en la actualidad, ya que muchas veces no es considerado como una entidad importante dentro del lenguaje a nivel psicológico, ya que bueno, a veces en la psicología no pretendemos ahondar estos temas que son de suma importancia porque finalmente como psicólogos requerimos de mejorar nuestra expertise diagnóstica y este tema no es nuevo, pero es prácticamente reciente porque los criterios diagnósticos han ido evolucionando durante las últimas décadas. Entonces, en primer lugar, me gustaría preguntar a la audiencia si es que tienen conocimiento de lo que es el deterioro cognitivo leve, si en algún momento lo han escuchado, si es la primera vez que oyen del término. Veo, ahí está. ¿Ha sido utilizado alguna vez por ustedes? ¿No lo conocen? ¿Es un término nuevo? Esto es importante para saber cómo iniciar y cómo abordar la charla del día de hoy. Bueno, en primer lugar, antes de hacer la definición de lo que es el deterioro cognitivo leve, es de suma importancia hacer unas diferencias conceptuales. Bien, las diferencias conceptuales son importantísimas porque nos permiten no confundirnos con el significado de un término, de una terminología, porque posteriormente el deterioro cognitivo leve es un diagnóstico. Y si es un diagnóstico tenemos que tomarle la importancia debida. Hay estos términos que pueden ver ustedes en la pantalla. Tenemos el término de lo que es envejecimiento normal, la fragilidad, el deterioro cognitivo subjetivo, la demencia y la demencia senil finalmente, ¿no? El envejecimiento normal, como todos sabemos y conocemos, es el conjunto de modificaciones tanto morfológicas como fisiológicas que se va a producir en un organismo vivo durante todo el paso del tiempo. Bien, entonces, ¿qué es importante? Saber de que el envejecimiento es irreversible, es universal, es inevitable, ya que es un proceso dinámico, continuo, que es inevitablemente nos va a llevar al crecimiento y deterioro a nivel cognitivo. Entonces, el envejecimiento normal es la primera conceptualización que tenemos que tener en claro porque se va a diferenciar con lo que es realmente el deterioro cognitivo leve. En segundo lugar tenemos el término de lo que es la fragilidad, que en realidad es una terminología que utilizan los geriatras, es un síndrome geriátrico que se refiere a la fragilidad cognitiva y física que muchas veces hace que la persona no tenga capacidad de afrontamiento del estrés, que pueda tener caídas y accidentes y por lo tanto pueda incrementar lo que es el deterioro cognitivo posteriormente, ¿no? Luego tenemos la definición de lo que es el deterioro cognitivo subjetivo. El deterioro cognitivo subjetivo es la experiencia individual de una persona no individual del deterioro cognitivo expresado en las quejas subjetivas de la persona, no solamente de memoria, sino de cualquier otro dominio, como vamos a ver posteriormente. Luego tenemos el término que es la demencia, que se diferencia con el deterioro cognitivo leve principalmente por la implicancia en las actividades de la vida diaria.
que también especificaremos más adelante. Por último, el término de demencia senil. No sé si ustedes han escuchado este término, es muy usado. Las personas utilizan el término demencia senil como para referirse en un lenguaje cotidiano a la pérdida de capacidades cognitivas de personas ancianas. Entonces, ¿cómo está tu abuelito? Ay, mi abuelito está con demencia senil, creo, porque no se acuerda, porque se olvida. Entonces, es una terminología que se utiliza mucho comúnmente, pero hoy día aclaramos de que el término de demencia senil no existe como tal. En el CIE-10 se utilizaba como para hacer una definición de demencia cuando no se conocía mucho la etiología de la misma, pero actualmente tenemos ya información sobre los diferentes tipos de deterioro cognitivo y el término demencia senil no debe ser utilizado. ¿Okay? Eso principalmente para nosotros, porque a veces te dicen, oye, quiero que me hagas una charla de demencia senil para el colegio, para la clínica o para la posta. ¿Cómo es eso de la demencia senil? Hay que hacer el día de la demencia senil y cosas así. Pues especificar de que este término no existe como tal. O sea, clínicamente no existe. Podemos apreciar en la pantalla el diagnóstico diferencial más frecuente entre lo que es la demencia, porque a veces también el deterioro cognitivo se utiliza en lenguaje cotidiano para referirnos a lo que es la persona con demencia. Y como vamos a ver posteriormente, no es lo mismo, es diferente. Entonces vemos que la demencia se diferencia del deterioro cognitivo leve, del envejecimiento normal, además del estado confusional, la sintomatología también depresiva o el síndrome pseudodepresivo y otros tipos de lesiones que podrían confundirse con este término. Aquí observamos mejor en un cuadro, en una figura, cómo es que del envejecimiento normal se puede caer en lo que es la demencia, cómo es que esto se progresa. Y vamos del envejecimiento normal al deterioro cognitivo leve, posteriormente demencia. Bien. Después de haber visto esto, vamos a entrar un poco en la evolución del concepto de deterioro cognitivo leve. Este concepto aparece en 1988 por Reisberg y sus colaboradores que introducen el término como tal, deterioro cognitivo leve. Pero no es hasta 1991 en donde Flicker hace la definición de lo que significa esta terminología, que es una situación de disfunción cognitiva que no alcanza el grado de demencia en el contexto clínico inicial de la enfermedad de Alzheimer. Entonces aquí está muy relacionado lo que es el deterioro cognitivo leve con la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa. Ojo que esta definición no es la que tenemos hoy por hoy. Por eso es importante ver este recorrido de cómo la definición de deterioro cognitivo ha ido cambiando a través de los años. Posteriormente, ya en 1999, ¿qué sucede? Aparece el término, los criterios para deterioro cognitivo leve, por primera vez, ¿no? Por Ron Petersen y sus colegas de la Mayo Clinic. Ron Petersen, si quieren saber mucho más de deterioro cognitivo, les recomiendo muchísimo que lo lean. Ya a partir del 2000 hasta el 2011, tanto la Sociedad Española de Neurología como la misma Mayo Clinic se replantean los criterios propuestos en 1999 y la Asociación Internacional de Alzheimer y de Enfermedades Neurodegenerativas también lo hace. Finalmente, ya en el 2013 el cambio y ya no se le llama deterioro cognitivo leve, sino trastorno neurocognitivo menor. ¿Por qué todavía usamos el término de deterioro cognitivo leve? Bueno, porque está muy incrustado en nuestro hablar clínico y todavía no se utiliza tanto el término de trastorno neurocognitivo menor. Es más, si buscan información en algunas páginas de revistas científicas, la mayoría de artículos, incluso los del año pasado, están con el nombre de deterioro cognitivo leve. En las referencias de esta lámina pueden ver, ¿no?, que también se habla de deterioro cognitivo leve, mild cognitive impairment, y no trastorno neurocognitivo menor. Pero si es que vamos a hacer un diagnóstico con el DSM-5, tenemos que tomar en cuenta esa nueva terminología, porque la terminología también conlleva los nuevos criterios establecidos.
Bueno, aquí tenemos algunos de los artículos de los que se extrae esta información, y el primer artículo en donde Reisberg y su equipo hablan de deterioro cognitivo leve, y finalmente el de Petersen, en donde hace el establecimiento de los criterios clínicos. Muy bien, entonces ahora sí podemos definir lo que es deterioro cognitivo leve. En primer lugar, el deterioro cognitivo leve es un estado preclínico y transicional entre el envejecimiento normal, saludable y la demencia. Es por eso que las terminologías son diferentes. Y esto representa lo que los investigadores, todos los investigadores y los clínicos, ven como una ventana en donde puede ser posible intervenir en el deterioro cognitivo leve para ya sea retrasar la progresión hacia la demencia. Algo muy importante que tienen que tomar en cuenta si es que están pensando hacer un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, demencia, es de que el deterioro cognitivo leve no siempre evoluciona a demencia. Eso es una mentira. Bien, el deterioro cognitivo leve puede evolucionar a demencia o puede quedarse estable como deterioro cognitivo leve, y también puede regresar a etapas de envejecimiento normal, es decir, de una condición normal, de una persona adulta. Así que hay que tener muy en claro esta diferencia. Que tengas deterioro cognitivo leve no significa que sí o sí vas a evolucionar a demencia. Es por esto que es muy importante el tema de las investigaciones clínicas para poder ayudar a que la cognición se preserve y por lo tanto retrasar esta progresión a lo que es la demencia. Muy bien. De la misma forma, tomar en cuenta los dos conceptos que hemos visto al inicio, que era el deterioro cognitivo subjetivo y la fragilidad. Este deterioro cognitivo subjetivo, no sé si se los expliqué, pero se refiere a que la persona tiene quejas subjetivas, ¿no?, de pérdida de cualquier dominio cognitivo, pero cuando se les evalúa no se encuentra ningún declive a nivel cognitivo, solamente su percepción subjetiva. Pero hay que tener en cuenta esto porque tanto la fragilidad como el deterioro cognitivo subjetivo se ha visto que pueden ser estados prodrómicos también del deterioro cognitivo leve y por ende de la demencia. Muy bien, entonces vamos a adentrarnos un poquito ahora a los criterios diagnósticos y cambios conceptuales. A los tres principales, que son los de Petersen, que son los de... y bueno, finalmente los que son del DSM-5. Quiero que estén muy atentos aquí para que puedan ver las diferencias conceptuales. ¿Por qué? Porque si es que no nos actualizamos, ¿qué sucede? Podemos hacer un diagnóstico erróneo. Así que vamos a ver. En el 99, como habíamos visto, Petersen había establecido por primera vez los criterios de deterioro cognitivo leve y nos decía lo siguiente, que es: tenías que tener queja de memoria preferiblemente corroborada por un informante, deterioro de la memoria objetiva para la edad y educación, función cognitiva general en gran parte normal, actividades esencialmente normales de la vida diaria y que no sea demencia. Estos eran los primeros criterios clínicos para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Luego, el National Institute of Aging and Alzheimer Association, ¿qué hizo? También estableció sus propios criterios en el 2011. ¿Qué nos decía? Que tenía que tener preocupación por un cambio en la condición del paciente individual o de un informante o un experto clínico, deterioro de uno o más dominios cognitivos relacionados a la edad y escolaridad de la persona, independencia en las actividades funcionales, incluso si es que les toma más tiempo realizarlas de forma eficiente, y no demencia. Por último, los criterios diagnósticos del DSM-5, que ya establecieron lo siguiente: evidencia de deterioro cognitivo en uno o más dominios cognitivos obtenido de informes del cliente, de un informante externo, de un clínico y de pruebas objetivas. La independencia funcional tiene que estar conservada. Los deterioros cognitivos no ocurren exclusivamente durante episodios de delirio. Los déficits cognitivos no pueden explicarse mejor por otra condición, por ejemplo, depresión, y no tiene que haber demencia. Entonces, aquí algo muy importante dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5 es el tema que está resaltado, y es el del delirio. Nosotros no podemos hacer un diagnóstico de deterioro cognitivo leve si es que la persona está atravesando un episodio de delirio.
¿no? El episodio de delirio se caracteriza por un estado de confusión, de desorientación de la persona, que puede ser, que puede ser muy activo, hipoactivo o mixto, dependiendo de si es que está muy inquieto o si es que hay inactividad motora reducida, o se pueden presentar ambas. La diferencia está, y esto es lo que se pregunta mucho, pero ¿cómo podemos entonces hacer la identificación adecuada y no cometer el error de diagnosticar cuando sucede un delirio? Pues la diferencia entre el delirio y el deterioro cognitivo leve está en la causalidad. ¿Okay? Porque sí, a veces cuando tienes deterioro cognitivo leve o demencia, puedes tener sintomatología que se asemeja a un delirio, entonces es un poco a veces difícil hacer el diagnóstico diferencial. Pero lo primordial es saber que la causa del delirio no es igual a la causa del deterioro cognitivo leve. El delirio está causado muchas veces por sustancias psicoactivas, por algunos medicamentos y algunas otras enfermedades. Entonces, además de que el delirio normalmente fluctúa, no como el deterioro cognitivo leve, que es algo más o progresivo o estable. Así que eso hay que tenerlo muy claro para el criterio diagnóstico. No podemos evaluar a una persona cuando está frente o está atravesando un episodio de delirio, y tampoco cuando tiene, por ejemplo, alguna otra condición como la depresión. Antes de tratar de evaluar a la persona, si es que nosotros vemos que tiene depresión, tenemos que tratar la depresión primero para después poder hacer la evaluación, y que esto no invalide todos los esfuerzos de evaluación que estamos haciendo para descubrir qué es lo que tiene la persona. Muy bien. Entonces, aquí nos detenemos un poquito y surge la pregunta. ¿Hubo cambios a nivel de conceptualización? Si es que ustedes se han dado cuenta, evidentemente hubo cambios. Desde los criterios de Petersen hasta el DSM-5, hubieron muchísimos cambios. ¿Cuáles son esos cambios que hemos podido visualizar? Lo más alarmante, lo más evidente es lo siguiente, que en los criterios del 99 decía que tenía que tener queja de memoria. O sea, la memoria era el criterio clave. Tenías que tener un deterioro en ese dominio para que te puedan diagnosticar deterioro cognitivo leve. Y vemos que ahora esto no es así. Tiene que haber un declive en cualquier dominio cognitivo para poder hacer el diagnóstico. Entonces, incluso para las personas que tienen o que pueden desarrollar enfermedad de Alzheimer. Bien. La diferencia también de el Instituto Nacional de Alzheimer y Envejecimiento y la diferencia con el DSM-5 está en que los criterios de la Asociación de Alzheimer principalmente tienen el eje para hacer la discriminación entre deterioro cognitivo leve que podría evolucionar a enfermedad de Alzheimer, mientras que el DSM-5 los criterios no son específicos para enfermedad de Alzheimer. Es más adelante vamos a ver que puntúan para otro tipo de enfermedades que pueden estar relacionadas con el deterioro cognitivo. Bien. Muy bien, entonces como hemos visto, sí han existido cambios, y a pesar de que esos criterios son los más recientes, como había dicho anteriormente, el término de deterioro cognitivo leve todavía es el que domina en los círculos clínicos e investigativos. Muy bien, entonces, así como evolucionó el término, también evolucionó las características y los subtipos de deterioro cognitivo. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, se pueden ver en la pantalla, se divide en 4 subtipos. Tenemos el deterioro cognitivo amnésico, el deterioro cognitivo de solo un dominio que no sea amnésico. El tercero es el deterioro cognitivo múltiple dominio amnésico, y el cuarto, el deterioro cognitivo leve de múltiple dominio que no sea amnésico. Cuando hablamos de amnésico, para aquellos que no sepan, nos referimos a lo que es memoria. ¿Por qué esto es importante? Esto está muy relacionado con la etiología del deterioro cognitivo leve y por ende también para su progresión, como vamos a ver en la siguiente lámina. Aquí. Esto es muy importante, siempre tenemos que tenerlo grabado porque es la clasificación clínica del deterioro cognitivo leve, en donde podemos observar
que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer está mucho más relacionada con un deterioro cognitivo de corte amnésico, pero es solo un dominio, es decir, que solo la memoria está afectada. Pero también podemos ver de que la enfermedad de Alzheimer podría entrar dentro del rango de deterioro cognitivo leve multidominio, en donde se incluye lo que es la memoria, o sea, tiene déficit de memoria, pero también de otro dominio cognitivo. De la misma forma, la demencia vascular, que es la segunda, la segunda después de la enfermedad de Alzheimer a nivel de prevalencia mundial. Para la demencia vascular, más observamos deterioro cognitivo leve amnésico, pero de múltiple dominio, es decir, que la memoria está implicada, pero también otros tipos de deterioro en otras funciones. De la misma forma, tenemos otros tipos de demencia, que son la frontotemporal, la demencia de cuerpos de Lewy, que esas vendrían a estar más relacionadas a un deterioro que no sea en la memoria, pero que sea en otros dominios cognitivos, y ya sea en uno o sea en varios. Si es en uno, vendría a ser algo más de demencia frontotemporal, o si es de más dominios, es más relacionado a la demencia de cuerpos de Lewy o la demencia vascular. Y esto es importante tenerlo en cuenta para el diagnóstico, que es lo que nos estamos enfocando. Muy bien, entonces, después de haber hablado de esto, es muy importante que ustedes aprendan a hacer la diferenciación de actividades básicas de la vida diaria con actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Por qué? Porque en los criterios diagnósticos, como ya habíamos visto anteriormente, vamos a retrocederlo para que lo vean con más claridad, el paciente tiene que tener independencia funcional conservada. Esto es lo clave para diferenciarlo de la demencia o del trastorno neurocognitivo mayor. ¿Por qué? Porque la persona con demencia ya no tiene independencia funcional conservada. Esa es la diferencia que tenemos que realizar para hacer un buen diagnóstico diferencial. Y hay diferencias entre actividades instrumentales y actividades básicas de la vida diaria. Las actividades básicas están relacionadas con el propio cuerpo, el cuidado hacia el propio cuerpo que se realiza de forma cotidiana, mientras que las actividades instrumentales de la vida diaria ya son tareas mucho más complejas que desarrolla la persona en su diario vivir y necesitan ya de un funcionamiento acorde a los estilos y formas de vida, requiriendo la conciencia del propio ser, de su cuerpo, del espacio, es decir, del mundo que los rodea. Y esto va a involucrar las habilidades perceptivas, motrices, las ejecutivas, que tienen que ver con todo lo que es la planificación y la organización para poder llegar a un objetivo, al objetivo planteado, y de esta forma poder resolver problemas. Aquí tenemos una lista de qué es lo que incluyen estos dos tipos de actividades. Las actividades básicas son bañarse, comer, vestirse, alimentarse, moverse, la higiene personal, el descanso, mientras que las actividades instrumentales de la vida diaria ya son actividades que nacen de las actividades básicas, pero que son mucho más complejas. Un ejemplo, actividad básica de la vida diaria, comer. Actividad instrumental de la vida diaria, prepararse la comida. O sea, para comer puedes agarrar tu cuchara y tomar la sopa. En cambio, para la actividad instrumental de la vida diaria, que incluye lo que es la preparación de la comida, tienes que planificar, tienes que sacar los instrumentos que vas a utilizar, prender la cocina, cortar el pollo, hervirlo, saber qué va primero, qué va después, todo lo que es la continuación. Eso es lo que incluyen las actividades instrumentales de la vida diaria, y es por eso que aquí es donde tenemos que saber enfocarnos para hacer el diagnóstico diferencial. De la misma forma, tenemos algunos instrumentos que nos ayudan a poder hacer la evaluación de las actividades instrumentales. El más utilizado es el de Lawton y Brody, que hace las preguntas adecuadas a lo que son estas actividades, y posteriormente tenemos el índice de Barthel, pero que está un poco más relacionado a lo que es las actividades básicas de la vida diaria. Yo les recomiendo, si es que van a utilizar el Lawton y Brody, puedan hacer una indagación más profunda de aquello, de lo que la persona puede realizar. Porque, por ejemplo, ¿qué nos puede suceder? Le estamos evaluando a un hombre y ese señor jamás en su vida ha cocinado.
siempre le han cocinado a su mamá, le ha cocinado a su hermana, su esposa, su tía. Él nunca ha tocado la cocina y al momento de preguntarle por la preparación de la comida te va a decir de que necesita que le preparen y le sirvan. Pero no es porque no pueda realizarlo, es porque no es habitual en él. Entonces tenemos que indagar un poquito porque si no, los datos que nos salgan pueden mermar posteriormente el diagnóstico. De la misma forma, a veces con el cuidado de la casa, es importante, de acuerdo a lo que estamos viendo ahora, hacer más evaluaciones de actividades de la vida instrumental. Me refiero a instrumentos, porque, bueno, lamentablemente en la sociedad un poco machista que tenemos, los hombres no hacen muchas de esas cosas. Unos sí, otros no, y los ancianitos, que son de la generación pasada, pues con mayor razón, ¿no? Hay cosas que no realizan, como lavarse la ropa, planchar la ropa, el tema de la preparación de la comida. Entonces eso puede mermar. Así que es mejor hacerlo mediante entrevista y así nos evitamos problemas de diagnóstico después. Bueno, un poquito hablar de la prevalencia. En realidad, no sé cómo será en otros países. En Perú no tenemos datos específicos de la prevalencia del deterioro cognitivo leve, pero lo que sí sabemos es de que se incrementa con la edad. Si es que tienes menor nivel de escolaridad, también se va a incrementar, y esto se da más en hombres. ¿Por qué es importante conocer el término de deterioro cognitivo leve y todo lo que conlleva el continuum del deterioro cognitivo, que va desde el envejecimiento normal hacia la demencia? Pues porque la población anciana está aumentando de sobremanera gracias a los avances médicos, la esperanza de vida ha aumentado. Entonces esto hace que, por ejemplo, en el 2017 teníamos 962 millones de personas, ¿ya? De 60 años a más. Mientras que se espera que para el 2030 sea esta población de 1.4 billones. Y así posteriormente hasta el 2100, que se estima que estaremos en 3.1 billones de personas de estas edades. Entonces, de todas formas, es importante investigar más sobre esto porque a partir de los 70-79 años ya hay una inclinación a padecer deterioro cognitivo leve y de mayor forma de 80-89 años. Ahora, la última revisión que hizo Petersen nos decía que a partir de los 65 años ya se empieza a notar el deterioro cognitivo leve y que este aumenta cada 5 años, ¿no? La prevalencia. Así que es importante tener en cuenta estos datos. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la fenomenología del deterioro cognitivo leve. La fenomenología, bueno, se refiere, ¿no?, a la conciencia, por ejemplo, de la enfermedad desde la perspectiva de la misma persona que lo está experimentando. En este caso, de las personas que tienen deterioro cognitivo leve. Se han hecho varios estudios, yo les recomiendo los que están citados en la parte de abajo, especialmente la revisión que hizo Anderson en el 2019 del estado de ciencia del deterioro cognitivo leve, es un artículo buenazo. Y aquí podemos observar las diferenciaciones fenomenológicas, cuantitativas y cualitativas de las personas que padecen deterioro cognitivo leve. A nivel cuantitativo se refiere a cuando han aplicado cuestionarios y algunos instrumentos, se encontró que estas personas presentaban depresión, hostilidad, ansiedad y baja moral, totalmente afectaba su calidad de vida. Y uno de los datos más impresionantes fueron los estudios que se hicieron a nivel cualitativo. Cualitativo me refiero a que se hicieron entrevistas y después de las entrevistas con una cantidad reducida de sujetos, hay estudios de 24, estudios de 17 personas, pero se encontró lo siguiente. En primer lugar, con respecto a lo que era su red social percibida, teníamos de que había mucho miedo de perder la independencia. Porque, y esto aumentaba mayormente cuando eran conscientes del diagnóstico o del deterioro cognitivo subjetivo. Cuando esto sucedía, aumentaba mucho el miedo a perder la independencia y veían que la retención de la independencia era aquello que los motivaba a salir adelante. Esto principalmente en personas que vivían solos. Las personas que vivían acompañadas felizmente mantenían su independencia por el apoyo que tenían de la persona próxima a ellos. En segundo lugar, la normalización de la pérdida de memoria. A veces se tomaba con mucho humor
¿no? Estas personas lo tomaban como humor. Sí, yo siento que estoy perdiendo la memoria, siento que no me acuerdo mucho de algunas cosas, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Igual varios de mis amigos tienen pérdidas de memoria también. Ellos también a veces se olvidan cosas. Entonces, esto no ayudaba mucho a lo que era la toma de conciencia de este declive. En segundo lugar tenemos el afrontamiento evitativo. De la misma forma, esto se daba cuando estas personas utilizaban el humor para desviar la condición que tenían en ese momento, principalmente de quejas subjetivas. Y por último, el tema de la psicoeducación. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no conocía qué era el deterioro cognitivo leve, no conocía cuál era su evolución, pensaban que ya tenían demencia y que naturalmente el término de demencia a nivel cotidiano es para referirte a una persona que está loca, ¿no? Lo cual no es cierto, pero bueno, esas personas lo veían de esta forma, por lo tanto les afectaba no solamente en su calidad de vida, sino en la autopercepción que tenían y de cómo es que las esperanzas a futuro se iban desvaneciendo porque ellos pensaban que ya no iban a poder mejorar y que finalmente el estado iba a ser grave. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la neurobiología del deterioro cognitivo leve. Este es un tema genial. Aquellos que estudian neurociencia, se especializan en neurociencia, me imagino que esto debe ser espectacular porque realmente ha cambiado en sentido bueno, ha aportado a lo que es el diagnóstico no solamente del deterioro cognitivo leve, sino de las demencias y de muchas enfermedades. No sé si es que conocen el término de biomarcadores, pero para clarificar terminología, los biomarcadores son medidas de cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Que pueden ayudar a entender cómo está funcionando esa parte del cuerpo. Hay biomarcadores para el hígado, para el páncreas y por ende también hay biomarcadores para el cerebro. Los biomarcadores pueden ser diversos. En este caso tenemos los biomarcadores de neuroimagen, los biomarcadores en sangre, los biomarcadores en genética y los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Los de líquido cefalorraquídeo son los que se han utilizado más para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, más relacionado a la enfermedad de Alzheimer, ya que la enfermedad de Alzheimer tiene biomarcadores que no son bien definidos, pero son aquellos que se aproximan más a la fecha, que son la proteína tau, que está desnaturalizada, y la beta-amiloide. Lo que quiero que se entienda es que tanto la proteína tau como la beta-amiloide no es que sean malas en sí, son importantes para el funcionamiento de nuestro cerebro. El problema es cuando se da una desregulación y tienen alteraciones genéticas, que lo que hace es que, por ejemplo, la proteína tau empiece a ocasionar muerte neuronal. Ese es el problema. De la misma forma, la beta-amiloide, que no es una proteína, es un péptido, lo que hace es ayudar al buen funcionamiento del cerebro, pero cuando se desnaturaliza también tenemos problemas. Por eso la homeostasis es lo más importante, este equilibrio en todo el funcionamiento del cerebro, de sus estructuras y de sustancias bioquímicas. Pero cuando esto no sucede, pasa lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿por qué es importante el uso de los biomarcadores? Uno, porque los biomarcadores nos ayudan a ver el inicio de una enfermedad incluso antes de que muestre sintomatología. Sabemos ahora que la enfermedad de Alzheimer puede ser detectada 10 años antes gracias a los biomarcadores, y eso es una noticia muy buena. El problema está en que todavía no se sabe cómo, no se ha identificado el tratamiento adecuado. Entonces por eso es que se tiene que seguir estudiando. De la misma forma, los biomarcadores nos ayudan a ver el curso de la evolución de la enfermedad. Entonces, lo que quiero también que quede claro es que estos dos biomarcadores no son los únicos, se están estudiando otros más. Estos son los que se utilizan más, pero la mala noticia es que no son biomarcadores específicos para enfermedad de Alzheimer, ya que en otras patologías, por ejemplo, como el Parkinson, como la demencia frontotemporal, también encontramos proteína tau. Y esto, por lo tanto, no ayuda mucho al diagnóstico diferencial.
Lo que sí podemos hacer y lo que se hace y podemos ver en la imagen es que si es que hay signos y síntomas clínicos más beta-amiloide, más daño neuronal, biomarcadores de daño neuronal como lo es el de la proteína tau, es que hay una probabilidad mucho mayor de tener deterioro cognitivo leve asociado a enfermedad de Alzheimer. Mientras que si solamente hay síntomas clínicos, pero los biomarcadores solamente tenemos uno y no los dos, pues hay una posibilidad regular, y si es que solamente está lo clínico y no hay biomarcadores, pues lo más probable es de que no se llegue a una enfermedad de Alzheimer. Eso lo menciono porque es muy importante tener en cuenta el tema de los biomarcadores, porque van a ayudar de sobremanera al diagnóstico y al tratamiento. Bien, igual en genética tenemos el APOE4, que es el principal factor genético de riesgo de Alzheimer, y los bajos niveles en el líquido cefalorraquídeo de la proteína tau, de la beta-amiloide y elevados de proteína tau confieren una alta probabilidad de la progresión de deterioro cognitivo hacia enfermedad de Alzheimer. De la misma forma, como tenemos los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, habíamos dicho que también a nivel genético, lo habíamos visto ahora con el APOE4, también lo tenemos a nivel de neuroimagen. El problema está en que, por ejemplo, se ha visto que en enfermedad de Alzheimer hay atrofia en el hipocampo, pero esto no solamente se da en la enfermedad de Alzheimer, sino también se ha visto que hay atrofia en hipocampo en enfermedades en la esquizofrenia. Entonces, no podemos guiarnos ciegamente por la neuroimagen, tenemos que apoyarnos en la clínica y en los biomarcadores. Esto nos va a ayudar muchísimo para el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, un dato que es muy nuevo es el biomarcador para la demencia vascular, que es el lipocalcio 2. Cuando hay aumento de este biomarcador, pues se piensa más en una demencia vascular y no tanto en otro tipo de demencias como la de Alzheimer o la de cuerpos de Lewy. Eso es importante saber para que veamos cuál es el futuro de los biomarcadores y del diagnóstico finalmente, ¿no? Ahora un poquito les voy a comentar rápidamente sobre el biomarcador de la corteza entorrinal. No está en ninguna guía clínica, pero se considera que tiene un futuro prometedor. ¿Por qué motivo? Porque en la corteza entorrinal es donde la proteína tau forma ovillos neurofibrilares. Los ovillos neurofibrilares son la acumulación anormal de proteínas. La proteína tau es una proteína. Entonces, cuando se acumula, el primer lugar en donde se acumula es en la corteza entorrinal. Entonces, como biomarcador y neuroimagen, se está viendo que la corteza entorrinal podría ayudarnos a hacer un mejor diagnóstico, además que la corteza entorrinal es la primera implicada en la enfermedad de tipo Alzheimer. Así que eso para tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces rápidamente la evaluación del deterioro cognitivo leve. Tenemos que basarnos en estas 5 pilares: la historia clínica, el screening, la evaluación neuropsicológica, la neuroimagen y los biomarcadores. En el Perú el tema de neuroimagen y biomarcadores no está muy en boga. Es verdad que ahora hay mucha actualización, pero en otros países sí se utiliza. Aquí no se utiliza mucho, además por el alto costo que esto conlleva, y nos basamos en los 3 primeros pilares, que es la historia clínica, el screening y la neuropsicología. Recordemos el diagnóstico de trastorno neurocognitivo menor. ¿Para qué? Para saber cómo es que lo vamos a evaluar, ¿no? Esto vamos a pasar aquí adelante. Muy bien, el deterioro cognitivo leve también está asociado a todas las enfermedades que están aquí. En el DSM-5 hay que especificar si es que tiene relación con alguna de estas, ya que existe deterioro cognitivo leve, más relacionado a Alzheimer, más relacionado a enfermedad vascular, que se conoce como deterioro cognitivo vascular, y de la misma manera con todas las enfermedades que tenemos frente a nuestro. Menciono de la enfermedad de Alzheimer y la vascular porque, como les había comentado antes, son aquellos que tienen mayor incidencia y prevalencia. Muy bien. Aquí, bueno, esto no hay que olvidarse nunca, que es lo que nos va a ayudar un poco a hacer el diagnóstico diferencial clínico entre los diferentes tipos de deterioro cognitivo.
En la evaluación y diagnóstico tenemos la historia clínica, que debe ser estructurada. Si vas a hacer historia clínica, tiene que ser estructurada, tienes que estar constantemente preguntando, indagando enfermedades, antecedentes genéticos, antecedentes familiares, preguntar la medicación que se está tomando, porque muchos medicamentos ocasionan déficit cognitivo también. Los screenings, que son los que se utilizan muchísimo para el tamizaje de deterioro cognitivo. Los más conocidos son los que ven en pantalla: el Mini-Mental, el Montreal Assessment Cognitive, el SLUMS, el Rapid Cognitive Screen. Realmente el Mini-Mental es el que se utiliza más, pero eso no significa que nosotros tengamos que utilizarlo más. ¿Por qué motivo? Porque el Mini-Mental está más orientado al descarte de demencias, no de deterioro cognitivo leve. Si sabemos que el deterioro cognitivo leve no es igual a demencia, es un estado prodrómico, pero no es lo mismo. Por lo tanto, tenemos que usar algún instrumento que esté específicamente diseñado para la patología que estamos buscando. El MoCA, en este caso, tiene mayor sensibilidad, tiene un 89% de sensibilidad, si no me equivoco, para deterioro cognitivo leve. El SLUMS, el Rapid Cognitive Screen también son muy buenos. Lo importante y lo bueno es de que están traducidos en varios idiomas, que son fáciles y rápidos de aplicar. El MoCA demora un poquito más, como el SLUMS tiene unos 10-15 minutos a veces para poder aplicarlo. Lo importante es que no se compartan esos instrumentos, porque no sé si, les llegó la noticia cuando el MoCA sacó su última edición, se había corrido la voz de que el presidente Trump lo había realizado y lo había pasado, y todo el mundo empezó a buscar en internet porque está a alcance de todos. Entonces, ¿esto qué hace? Que como profesional, si es que alguien viene y tú lo evalúas con uno de estos screenings, probablemente ya lo haya hecho. Entonces dijeron, en la última versión, que es el 8.3, no lo utilicen las otras, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Otra diferencia esencial es de que en el Mini-Mental no se evalúan funciones ejecutivas, mientras que en el MoCA sí hay una opción de evaluación de funciones ejecutivas, principalmente de atención alternante, que se parece un poco al test del Trail Making Test, y eso ayuda a poder cubrir la evaluación global de estos dominios. Ojo que no se puede hacer un diagnóstico solo con el screening. Tenemos que hacer un diagnóstico neuropsicológico evaluando los 6 dominios cognitivos, ¿no? Que son funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, praxis, atención y la cognición social. Si algunos de estos está por debajo de lo esperado para la escolaridad y para la edad, especialmente 2 desviaciones estándar abajo, nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo de acuerdo a su subtipo, ¿no? Ya sea amnésico o no amnésico, de un dominio o multidominio. Eso es muy importante. Muy bien. Aquí tenemos las imágenes de las evaluaciones de las diferentes screenings y también alguna lista de pruebas neuropsicológicas que se utilizan para evaluar cada función cognitiva, cada dominio cognitivo principal. Ahora pasamos a lo que es el tratamiento del deterioro cognitivo leve. Este tratamiento incluye ejercicio físico, dieta mediterránea, entrenamiento cognitivo y farmacología. Lo lamentable del tratamiento de deterioro cognitivo leve es de que ninguna de estas ha mostrado una significancia mayor. Es decir, todavía no hay resultados concluyentes de la eficacia de estos tratamientos, de los no farmacológicos y de los farmacológicos. Dentro de estos es importante y mencionamos el tema del entrenamiento cognitivo porque ayuda a tener mejor reserva cognitiva. A mayor reserva cognitiva, mayor retraso de deterioro cognitivo, y también si es que hay un deterioro muy abrupto, la persona se va a dar cuenta con mayor razón que está teniendo un declive a nivel cognitivo. La dieta mediterránea y el ejercicio físico ayudan de sobremanera. El ejercicio físico a que la sangre pueda expandirse mejor y fluir mejor por el cerebro. Es lo que se recomienda. Las guías recomiendan este tratamiento por ahora. No, de farmacología no hay mucha información porque se sigue estudiando. Esto lo digo porque, por ejemplo, cuando el doctor está sospechando de que su paciente puede desarrollar enfermedad de Alzheimer porque tiene deterioro cognitivo leve de subtipo amnésico, le quiere recetar la memantina, ¿no? La memantina se utiliza, es un medicamento para personas que tienen enfermedad de Alzheimer que ayuda a reducir la actividad anormal en el cerebro.
y puede mejorar la capacidad para pensar y recordar de las personas que tienen Alzheimer. Entonces dicen, bueno, también le voy a recetar memantina a mi paciente que tiene deterioro cognitivo leve amnésico. Lamentablemente, las guías y los estudios no han demostrado resultados concluyentes para ver si es que, por ejemplo, el uso de la memantina ayudaría a reducir la evolución a tipo de demencia Alzheimer. Muy bien. Ahora me gustaría que nos enfoquemos en esto, que es ya casi la última parte de la exposición, que son las causas reversibles de deterioro cognitivo leve. Es verdad que necesitamos encontrar la cura, por eso es que las investigaciones son de suma importancia, pero también es verdad que existen causas reversibles de deterioro cognitivo y por ende, si el deterioro cognitivo es un estado prodrómico de la demencia, son causas reversibles también de demencia, ¿no? No hay que llegar allí. Tenemos todo un abanico de enfermedades, como las que pueden ver allí, que es la deficiencia de vitamina B12, la deshidratación, la polifarmacia, la depresión, la fibrilación auricular. Es muy importante tener en cuenta esto porque hay muchos de estos, afortunadamente, se pueden revertir. Entonces, existen numerosos factores que son tratables y cuando están presentes podrían contribuir al deterioro cognitivo leve, que son todos los que vemos aquí. Pero están muy subestimados, entonces la atención médica primaria no se enfoca en hacer la identificación de estos factores que podrían revertirse y por lo tanto que no lleguen a progresar ni a deterioro cognitivo leve y por ende a demencia. Entonces, algunos de estos son muy fáciles de corregir. Por ejemplo, la polifarmacia, ¿no? La polifarmacia, ¿a qué se refiere? Que hay personas que toman tantos medicamentos, no se evalúa muy bien qué es lo que toman y algunos de esos medicamentos tienen repercusión a nivel cognitivo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los antihipertensivos. ¿Qué hace el antihipertensivo? No todos, pero algunos disminuyen el flujo sanguíneo y esto puede ocasionar dificultad para que la persona pueda pensar con claridad. De la misma forma, la depresión, como habíamos mencionado anteriormente, tiene que ser tratada, tanto la depresión como la apatía. Yo no sé si les mencioné esto, estoy un poco, no recuerdo si se los mencioné, pero lo voy a hacer en caso no haya sido de esta forma. Cuando hagan el screening cognitivo, tienen que también descartar trastornos afectivos, principalmente depresión. Y no solamente depresión, sino también la apatía. ¿Bien? Eso tiene que hacer el diagnóstico diferencial porque muchas veces se puede confundir la depresión con un declive cognitivo, ¿no? Por la simple sintomatología. Entonces, tratamos primero la depresión y luego ya hacemos las evaluaciones neuropsicológicas, porque si no todos nos van a puntuar por debajo de la media y se va a hacer un diagnóstico que no es el real. Es que la persona tiene un trastorno afectivo, no es que la persona tenga un deterioro cognitivo. De la misma forma hacer la evaluación de apatía, que no es igual, ¿no? La apatía y la depresión no es lo mismo. La apatía es un síntoma de la depresión que puede estar o no presente, pero también puede confundirse con deterioro cognitivo leve. Así que hay que ser muy duchos en el diagnóstico diferencial, que a veces es, creo yo, particularmente es lo más complicado, poder llegar a un diagnóstico diferencial y sobre todo saber cuáles son las causas reversibles de deterioro cognitivo leve. De la misma forma, bueno, tenemos que la deficiencia de vitamina B12 también se puede corregir de forma adecuada. Mi campo de especialidad de investigación es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia. Está dentro de lo que son las afectaciones cardiovasculares y la fibrilación auricular puede ser tratada. En algunas personas puede revertirse a sinusal, es decir, al latido normal del corazón, al latido rítmico del corazón. Porque, ¿qué sucede? La fibrilación auricular, como es una arritmia irregularmente irregular, es decir, que el corazón bombea, por ejemplo, el corazón normalmente tiene que bombear así, y en fibrilación auricular el corazón bombea de forma
irregular, es decir, así, en un ratito así, es muy cambiante. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que se generen trombos en el cerebro y por lo tanto puede generar accidente cerebrovascular. Finalmente, las conclusiones serían estas, que el deterioro cognitivo leve ocurre a lo largo del continuo con cognición normal, finalmente puede desembocar o no en demencia o puede revertirse a la normalidad. No se han establecido pautas para el cribado universal, que sería bueno para el tratamiento y diagnóstico precoz. El deterioro cognitivo leve no es sinónimo de enfermedad de Alzheimer ni de demencia, ya que no siempre progresa a demencia. O si progresa puede ser no solo Alzheimer, sino otro tipo de demencias como hemos visto. Es importante ver el tema de los biomarcadores porque nos van a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial más puro. Y por último, en entornos de atención a largo plazo, la afección es muy común y problemática muchas veces, ¿no? Entonces es importante identificarla de forma adecuada, principalmente para saber si es que puede ser revertida o no. Les dejo por último, este es un consenso, un documento de consenso de una sociedad española para saber qué hacer, cómo proceder en todo el continuum del deterioro cognitivo, ya sea para el diagnóstico y también para el algoritmo terapéutico. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran aportar también, bienvenido sea. Sí, nos han dejado algunas preguntas. Una de las preguntas está enfocado en lo siguiente, nos indican, tengo 45 años y yo recuerdo siempre desde mi niñez que tenía una gran memoria. Podía recordar varios pasajes o recuerdos de mi vida, conocimientos o algunas otras teorías de las cuales he ido aprendiendo. Pero me he dado cuenta que en estos 2 últimos años existe en mí una situación de olvido. No puedo recordar lo que antes podía recordar con mayor facilidad y particularmente esa era una de mis características principales. Bien, ese es un comentario que nos dejan, tiene 45 años, ¿no? Y ella ha identificado que olvida algunas cosas, que ya no recuerda como antes lo hacía. Estamos hablando de un deterioro cognitivo leve. Bueno, después de haber escuchado toda la presentación, no podemos tomarnos el diagnóstico de deterioro cognitivo leve a la ligera. Lo que sí yo le recomendaría es que se haga un screening y una evaluación. ¿Por qué razón? El deterioro cognitivo leve es verdad que se presenta o es más evidente en personas ancianas, pero los criterios diagnósticos no indican nada sobre la edad. No dicen que tiene que ser de tal a tal edad. En el DSM-5 no hay ningún indicador que se refiere a edad. Por lo tanto, es mejor, si es que tiene este tipo de quejas subjetivas, acudir al profesional para que haga un tamizaje, un descarte, que podría ser deterioro cognitivo leve o también podría ser algún trastorno afectivo, podría ser alguna disfunción en, por ejemplo, los lóbulos frontales. Esto lo digo para los colegas que están presentes aquí. A veces no es un tema hipocampal relacionado con la memoria, sino es un tema de poder diferenciarlo con afecciones del lóbulo frontal, que finalmente el problema está en encontrar la información, no en almacenarla. Entonces, todo ese diagnóstico diferencial lo va a hacer el profesional, así que si es que tiene esas quejas subjetivas, como hemos visto al principio de la presentación, es mejor cerciorarse. Ok, muchísimas gracias. Aquí también tenemos otra interrogante. Manifiesta o nos escribe lo siguiente. ¿Considera usted que la falta de actividad física o la ausencia de actividad física puede ser generadora del deterioro cognitivo leve? Bueno, yo no lo considero yo, sino lo consideran las guías clínicas para deterioro cognitivo leve, y si la vida sedentaria es un factor de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo leve. O sea, la ausencia de actividad física sí genera deterioro cognitivo leve. Okay. Podría generar deterioro cognitivo leve, sí. Y esto también esta es una pregunta, ¿no? Ya mía, si hablamos de actividad física, como en una pregunta anterior, ¿la alimentación también va relacionada con ello o no tiene nada que ver? Sí, así es. Como había mencionado, la dieta mediterránea es la que se recomienda
por la cantidad de proteínas y la cantidad de insumos para que la persona tenga un factor protector. Entonces, combinar el ejercicio con una buena alimentación basada en la dieta mediterránea ayudaría a que, a que no se evolucione a deterioro cognitivo leve. Vendría a ser un factor protector. Entonces, la combinación de ambas. Ok. Hay otra pregunta relacionada con la primera. Dice, tengo 60 años y hace tiempo atrás que no recuerdo muchas cosas. Olvido prácticamente hasta dónde dejé las llaves o si moví algún objeto y no recuerdo dónde lo he guardado, ¿no? Incluso hasta me pongo a buscar mis lentes cuando los traigo puestos. Eh, Me siento preocupado por esta situación. Sin embargo, lo que he optado es empezar a contar números de dos en dos o de tres en tres. Y cuando cuelgo mi ropa en el tendedero, también empiezo a contar la cantidad de prendas que he lavado, ¿no? Para que al momento de recogerlas pueda yo recordar el número del número, la cantidad de prendas que voy a levantar. ¿Qué podría indicarme al respecto? Bueno, muy bien. En realidad, aquí y los colegas que están aquí presentes y conocen del tema, también hay que hacer el diagnóstico diferencial con los problemas de atención. La atención es lo primero que debe evaluarse siempre, porque podríamos estar confundiéndonos y pensando que tenemos un problema en la memoria cuando el problema está principalmente en nuestra capacidad de atención, ya sea de atención selectiva, de atención sostenida en este caso. Entonces, si usted está al momento de utilizar esas estrategias, ve que mejora, probablemente sea más que todo más relacionado a problemas de atención. Entonces, por este motivo es mejor que haga la evaluación respectiva, porque también, para también evitar la angustia, porque la angustia exacerba mucho el tema de la subjetividad, de la pérdida cognitiva. Entonces, lo mejor es evaluar. Si ya siente que tiene esas quejas subjetivas, como he mencionado anteriormente, lo primordial es hacer una evaluación, un screening, y de acuerdo a eso que el profesional indicará si es que efectivamente está relacionado con la memoria o si es que está relacionado con otros procesos como los que he mencionado, específicamente la atención. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo hacer que la memoria no envejezca? Bueno, se puede utilizar, como he mencionado anteriormente, los ejercicios cognitivos, ¿no? Con estrategias mnemotécnicas, diferenciando en lo que puede ser semántico. Hay muchos ejercicios y plataformas también que pueden utilizar. Yo podría recomendarles la Cognifit, que es una plataforma de internet. Hay bastantes juegos también que podrían ayudar a la capacidad cognitiva, como es la memoria, estrategias mnemotécnicas para la retención de información. Eso va a ayudar a crear una reserva cognitiva y por lo tanto no retrasar el deterioro asociado a la edad o asociado también a una neurodegeneración. Ok, muchísimas gracias. Son todas las interrogantes que nos dejaron para compartir con nosotros. Queremos agradecer la participación de María González Valdelomar por su presencia y también por compartir con nosotros este tema. Bien, nosotros nos despedimos a nombre de la Escuela Profesional de Psicología y también del área de proyección social de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur. Bien, nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde con un nuevo tema en el consultorio psicológico. Muy buenas tardes y a cuidarse todos. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego.